Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a tener el gusto de conversar nuevamente con el profesor Ángel Soto, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas e Empresariales de la Universidad de los Andes en Chile. El profesor Soto tiene un doctorado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, un MBA en el ES Business School y un máster en Ciencia Política por la Universidad Católica de Chile. Estimado Ángel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias, Oscar. Siempre es gusto estar aquí contigo. Siempre es un placer volver a Santa Cruz. Pido disculpas por mi tono de voz, estoy un poco congestionado. En Santiago estamos viviendo este el momento de más alto polen, así que estoy afónico por esas razones. Pero qué gusto estar aquí nuevamente contigo. Ángel, bueno, ya nos visitaste en una anterior oportunidad, sos experto y das clases de pensamiento crítico. Y desde la anterior vez que viniste ha surgido algo nuevo y es este auge de la inteligencia artificial. Y se me ocurrió que aprovechando tu visita a Santa Cruz podríamos conversar sobre este tema. ¿Cómo combinar la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico cuando al mismo tiempo surge todas estas plataformas, todas estas herramientas de inteligencia artificial que parecen respondernos todo? ¿Cuál sería el equilibrio que debemos buscar? Bueno, en ese sentido te agradezco porque de alguna manera es la continuación de nuestro capítulo anterior, de la conversación. Y efectivamente, o sea, incluso más alguien podría pensar o alguien podría discutir hoy día cómo tal vez alguna de estas plataformas que tienen inteligencia artificial, a veces uno piensa o cree que quizás tienen o están empezando a tener algo de pensamiento crítico en sí mismo ella. ¿Ah? Pero antes de contestar la pregunta directa que tú me estás haciendo, me parece que es importante recordar en parte lo que entendemos por pensamiento crítico. ¿Ah? Y en ese sentido, al menos, y más allá de las discusiones, yo diría que el pensamiento crítico es la capacidad de identificar un problema raíz y tomar decisiones basadas en evidencia. Si aceptamos ese encuadre, que básicamente es el aceptado, ¿cierto? De identificar un problema raíz y tomar decisiones basadas en evidencia, ahí el uso de herramientas como la inteligencia artificial cobra gran importancia por dos cosas. Uno, por la información que vamos a buscar a estas plataformas, donde le hacemos, ¿no es cierto? Buscamos ahí la información, pero especialmente, y ahí creo yo el punto central, está en la calidad de la pregunta. Es decir, ¿cómo identificamos un problema raíz? A partir de las preguntas, de las herramientas que tenemos. Entonces, con la inteligencia artificial a mí me pasa, y desde la última vez que conversábamos, y uno ve, ¿no es cierto?, un desarrollo acelerado, ¿no es cierto?, de estas plataformas, es que hoy la inteligencia artificial está en todos los ámbitos de nuestra vida. O sea, uno ocupa inteligencia artificial a diario. Consciente o inconscientemente estamos en eso. Entonces, en ese sentido, cómo hacemos las preguntas es fundamental y ahí cobra mayor importancia el pensamiento crítico. ¿Ah? En la calidad de la pregunta. Porque tú le puedes preguntar a una de estas herramientas, te invento, háblenme, cuáles son las causas de la pobreza, te invento, en América Latina. Por poner un ejemplo. Y te va a dar otra información. Pero esa es la pregunta. O antes que eso hay que hacerle una pregunta, ¿qué es lo que entendemos por pobreza? ¿Te fijas? Entonces, es fundamental en eso. Y ahí yo creo que el pensamiento crítico, que ya venía en alza desde hace bastante tiempo, hoy día cobra un mayor protagonismo, porque al mismo tiempo, y ya para no alargarme, lo podemos comentar a continuación, en la evidencia, porque esta inteligencia artificial también lo que hemos visto es que tiene lo que los expertos llaman alucinaciones, es decir, a veces te inventa información. Entonces vas a tomar decisiones en base a esa información sin chequearla, la Sí. calidad de la evidencia. Por un lado, digamos, en relación a la inteligencia artificial, los famosos prompts, que son cómo lo preguntamos, cómo cuestionamos, bueno, bien utilizados pueden ayudar a desarrollar la inteligencia artificial. Pero por otro lado, también necesitamos ser muy críticos, que es lo que acabas de decir, con la información para realmente discernir si es la correcta o no. Claro, claro, la información, lo que tenemos que tener sumamente claro, que la información no necesariamente te da la verdad.
La información lo que te da es un control del poder, y eso lo hemos visto históricamente, ¿no es cierto? Como a lo largo de la historia, el que tiene información te da un control del poder. Aquí lo que vemos con la inteligencia artificial es un control, un acceso a la información. Entonces, en ese sentido también hay que ser muy crítico y muy cuidadoso también en que mira tú una inteligencia artificial o estos accesos al poder en manos, por ejemplo, de dictadores, por poner un tema. Eso sí que realmente puede ser un desastre y como hoy día señalan algunos autores por ahí, hoy día quizá estamos o se está incubando algún tipo de armas que son incluso más peligrosas que incluso las mismas armas nucleares y que no nos damos cuenta que están presentes ahí. Entonces, el desarrollo de esa capacidad crítica frente a esa evidencia es cada vez más fundamental. No dar por verdad lo que me está diciendo la determinada plataforma que cada uno quiere. O sea, que hay ya decenas, entonces por eso no menciono ninguna, pero no dar las únicas y exclusivamente por verdad. Y sos profesor en una escuela de negocios, en una facultad de negocios vinculada al ESE, una escuela de negocios muy famosa en Chile. ¿Cómo ves que está evolucionando esto en el mundo de los ejecutivos, en el mundo de ese gerente que por un lado necesita y tiene cada vez mayor acceso a información, pero también tiene que tomar decisiones y ahí obviamente viene el lado de la escuela de pensamiento crítico para que los ejecutivos, los CEOs, en fin, los gerentes asimilen. Pero ¿cómo estás viendo en este, por así decir, primer año de auge de la inteligencia artificial, por lo menos en cuanto a la accesibilidad general, digamos? En relación a la gestión, al management. Yo creo que ahí hay un gran desafío, más que responderte directamente desde lo que hace un ejecutivo, sí lo puedo ver desde lo que uno más o menos olfatea, percibe como escuela con formación de una escuela de ingeniería comercial, es cómo estamos preparando a los futuros ejecutivos para el manejo del data, del analytics. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner bastante foco, porque lo que tú dices, o sea, hoy yo me imagino un CEO de una compañía, un directorio, es tanta la cantidad de variables, tanta la cantidad de información, entonces, ¿cómo la procesa? A lo mejor la herramienta te la procesa con una rapidez que ninguno de nosotros somos capaces, pero finalmente tiene que tomar la decisión. O sea, cómo finalmente también los nuevos ejecutivos están dándose cuenta y cada vez están más fuertes que la toma de decisiones es mucho más compleja y es mucho más global, entendido en lo que es un ser humano, en esa complejidad, que no somos solamente un ente económico, político, todo, sino que, y ahí yo creo que esto lo que nos va demandando es precisamente esas miradas más interdisciplinarias que están requiriendo, sobre todo la alta dirección. A mí me llama mucho la atención esto mirando lo que ha sucedido en el último tiempo, por ejemplo, en algunas escuelas de negocio en los Estados Unidos, que son muchos los referentes de Europa, es mucha demanda, por ejemplo, Oscar, hacia las humanidades. Me llama la atención que en el último tiempo, te digo los 3, 5 últimos años, la demanda por cursos de humanidades que requieren la escuela de negocios es impresionante. Economía, historia económica, filosofía, porque de alguna u otra manera son antecedentes que tienen que tener y que complejizan mucho más la Sí, decisión. eso te iba a preguntar, ¿y cómo se explica esa demanda? Porque por un lado, claro, aparecen todas estas nuevas áreas, digamos, de la gestión empresarial, ciencia de datos, en fin, que son muy cuantitativas, ¿no? Las métricas. Pero por otro lado, al mismo tiempo, vos decís, bueno, antes se decía habilidades blandas, ahora se habla de, bueno, hay distintas formas de denominarlas, y esta complementación con las otras áreas, como la de las humanidades. Yo creo que lo que ocurre, Oscar, es que al final del día está dejando en evidencia la complejidad del ser humano. ¿Ah? Y que para entender esa complejidad del ser humano nos requiere esta mirada más total, más completa. Y tenemos que salirnos de estos compartimentos estancos que en los últimos tiempos veníamos estudiando desde cada una de las disciplinas. Yo creo que eso, y a mí lo que me pasa es que la industria, las empresas, son mucho más sensibles frente a esto, reaccionan mucho antes que nosotros en la academia.
Algo deben estar necesitando, ellos vieron en esa toma de decisiones que están yendo a buscarlo nosotros. Siento que ahí hay una mayor sensibilidad, hay una reacción más rápida frente a las demandas. Hoy día, ¿qué es lo que estamos pidiendo? ¿O qué es lo que se está pidiendo? Empatía, ¿no es cierto? Inteligencia emocional, entendernos por qué nos comportamos de determinadas maneras, miradas culturales, etcétera, etcétera. Y todo eso te lo aportan muchas veces desde las humanidades. Ahí no llega la inteligencia artificial. No, quizás eso marca la diferencia. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos hace un minuto, la información, tener información es poder. Eso sí, pero eso ha sido la constante y ha sido la tónica a lo largo de toda la historia. Lo que pasa es que ahora hay herramientas más sofisticadas, es más rápido, hay estas aceleraciones históricas que está y hay mucho más acceso a esa información. Pero siempre no hay que olvidar que los seres humanos recurrimos a las humanidades desde nuestros presentes para preguntarnos, para entendernos por qué estamos actuando de determinadas maneras. Hoy día que recurrimos mucho, por ejemplo, a temas más de bienestar personal, de felicidad. Bueno, es que en el pasado no estaban esos elementos presentes, sí lo que estaban. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo lo abordaron? Estas herramientas, por ejemplo, hoy día pueden hacer mucho más eficiente la productividad. Bueno, ¿quién te dice, y aquí un poco jugando a la ciencia ficción, que en un futuro quizás no lejano sea más eficiente dejar al ser humano en su casa o pagarle para que se quede, ¿no es cierto?, haciendo otras cosas en vez y dejar que robots y otras máquinas estén produciendo? ¿Cómo entendemos, cómo resolvemos esa complejidad? Entonces eso te lleva a la esencia, a ese ser humano que requiere de arte, de música, también de matemática, también de física. Hablando de física, el último premio Nobel de física lo han entregado a científicos que exploraron justamente cómo las máquinas podían aprender. Bueno, y ¿Qué te dice eso? Me dice que cada vez vamos avanzando más rápido en esto y nos dice también que tal vez la próxima vez que volvamos a conversar nos vamos a encontrar con otra sorpresa y que también nos dice que aquí nadie está blindado y nadie está cubierto. Hace muchos años uno decía, no, si el trabajo intelectual, la poesía, escribir literatura, todo eso, las máquinas inteligentes no van a entrar en esos ámbitos. Mira tú hoy día cómo te pueden escribir paper, pueden escribir libros, novelas, sin ningún tipo de problema. Ahora, están resolviendo las máquinas por ahora cosas más cercanas como la contención emocional de una persona, la atención en primera línea de un paciente en una clínica. ¿A quién prefieres tú de tener que te opere? ¿Un cirujano o un robot? Tal vez en un futuro inmediato va a ser la precisión de un robot, pero ¿a quién quieres tener para que después te cambie el vendaje? O para cuando despiertes de la intervención esté al lado tuyo y te contenga emocionalmente. Lo más probable es que vaya a ser una enfermera, un enfermero, una persona, por ahora. Más allá todavía no podemos decir. Entonces, ¿eso a dónde quiero ir? En que nos está permitiendo valorar ciertas habilidades que las teníamos muy menospreciadas, muy menosvaloradas, lo que tú bien decías, esas mal llamadas habilidades blandas, que hoy día están creciendo y están siendo cada vez más demandadas por los tomadores de decisiones. En las empresas, fíjate tú cómo han ido creciendo en importancia todo lo que son departamentos de recursos humanos, preocuparse por las personas en equilibrio ciertamente con los negocios, eso, sin duda. Bueno, justamente hoy, 10 de octubre, cuando grabamos este episodio, es el Día Mundial de la Salud Mental. ¿Qué hablas vos de salud mental con los cursos que das a ejecutivos en el área de pensamiento crítico? Yo no abordo directamente los temas de salud mental, pero ciertamente la salud mental es uno de los grandes temas que hoy día tenemos como sociedad. Y ahí a lo mejor te fijas, lo que podemos mirar desde la inteligencia artificial es cómo nos puede ayudar a esta salud mental. Por ejemplo, reduciendo a veces la carga, la tensión que tenemos en el trabajo, son más eficientes. Entendernos que, y aquí voy a ver una cosa más de opinión mía, que los seres humanos, por ejemplo, no somos 24/7.
24/7 entendido como que tenemos que estar las 24 horas del día volcado al tema laboral propiamente tal. Eso está afectándonos emocionalmente en nuestra salud mental. ¿Ah? ¿Cómo abordamos vuelta a los temas esos de contención, presencia? La conexión con las pantallas. ¿Cuánto nos ha hecho no perder esa empatía? Tú y yo ahora en este momento nos estamos mirando a la cara y los dos estamos, de alguna manera nos observamos, vemos cómo se mueven nuestros párpados, cómo, sí, una inteligencia artificial te va a ir aprendiendo eso, pero ¿acaso ese cosa más de contacto, más de mirada, más de ser humano, no es lo que, la falta de ese contacto, no es quizás también lo que va incidiendo en los problemas de salud mental? No sé, yo no tengo la respuesta a eso, pero algo me está diciendo eso. Hace unas preguntas atrás hablabas de la complejidad del mundo actual. Mm. Después me decías, antes de entrar a esta entrevista, bueno, que el mundo siempre ha sido complejo. Pero claro, cuando ves en los últimos años, por un lado ha habido los famosos cisnes negros, como la pandemia, las guerras, en nuestros países, en Chile, en Bolivia, quizás después de algunos años o décadas de tener procesos donde parecía que habíamos logrado una cierta estabilidad, un cierto progreso, un cierto desarrollo. Ustedes tuvieron conflictos sociales muy serios, nosotros estamos en una crisis económica que no conocíamos desde hace algunas décadas. ¿Cómo en estas épocas donde hay tecnología, ese ejecutivo que tiene bajo su responsabilidad una organización, la vida de muchas personas, puede utilizar el pensamiento crítico y todas estas tecnologías modernas, la inteligencia artificial, para tratar de afrontar y superar exitosamente estos momentos de crisis? Mira, yo creo que más que eso, lo que tiene que mirar, primero que, como tú bien decías, el mundo siempre ha sido complejo. Lo que pasa es que ahora tenemos un acceso a la información mucho más inmediata, mucho más instantánea. Vemos guerras en directo, vemos ataques en directo, vemos réplicas, están transmitiendo las redes sociales, ya no son los canales de televisión, estamos viendo en directo lo que está pasando en simultáneo en todos los lugares, o sea, eso en punto. Pero que siempre han habido guerras, siempre han habido guerras, siempre han habido crisis, siempre han habido problemas económicos. Hemos visto el surgimiento y la caída de imperios a lo largo de la historia y hemos visto, entonces en ese sentido, lo que uno tiene que mirar es para tratar de entendernos otra vez en la complejidad y en la dimensión de lo propiamente humano. No mirar a todo esto para no cometer los mismos errores, pero ciertamente para entendernos. Yo creo que ahí viene el punto. ¿Cómo nos entendemos? ¿Cómo lo resolvieron frente a determinadas crisis? A mí me gusta mucho, por mi dedicación, es los temas, por ejemplo, de crisis económicas. ¿Ah? Claro, si tú miras, por ejemplo, la crisis subprime y mira la crisis del 29, te das cuenta que en las raíces pueden encontrar ciertos elementos comunes, pero ¿qué ocurrió en la crisis subprime o qué no ocurrió, que sí ocurrió en la del 29? ¿Qué medidas no se tomaron en la subprime que sí se tomaron en las del 29 que convirtieron esa crisis, la del 29, en una gran depresión? Entonces yo creo que uno tiene que mirar para tratar de entender y ir viendo esa evolución. ¿Ah? En ese sentido, para entender de nuevo en esa complejidad que tiene el ser humano. Y eso, yo vuelvo al punto, siento que cada vez más está siendo más requerida para tratar de empatizar mayormente. Hoy día los consumidores, los clientes, no basta con tener un producto de determinada calidad. Le va a importar cuál es el origen, cómo se produjo, quién lo hizo, con qué materiales se hizo en determinados niveles, se cumplieron con determinadas normas, fue equitativo, no fue equitativo. O sea, un consumidor mucho más empoderado que pide respuestas más complejas que una pura cuestión de producción o no producción. Ángel, cuando se habla de inteligencia artificial surge la discusión, incluso un conferencista que escuché recientemente citaba un estudio del foro de Davos, del World Economic Forum, donde decían, bueno, es que con la inteligencia artificial se van a crear, primero se van a destruir 85 millones de empleos en los próximos años, pero se van a crear otros 90. ¿Qué tip le darías a quienes no están escuchando? ¿Cómo ubicarse dentro de aquellos que no
van a estar entre los que solo pierden el empleo, sino que saben reinventarse o adaptarse a esta nueva circunstancia. Yo creo que hay ambos temas. O sea, efectivamente está todo lo que uno llama la destrucción creativa, todo esto que ha planteado Schumpeter, que te plantea eso. Efectivamente hay algunos que ven que hay toda una fuerte destrucción de empleo. Otra vez, la revolución industrial también nos llevó a eso. Ahora, el punto a mí me parece que es cómo también creamos las condiciones para que la gente que sale del mercado pueda reconvertirse. Ahí está el desafío. Vámonos a cosas más concretas. O sea, uno está viendo cada vez más, por ejemplo, que los supermercados, en ciertas clínicas o lo que sea, los servicios, están siendo reemplazados el cajero, la cajera, por máquinas, por tótem de auto, ¿no es cierto?, atención. La pregunta es, ¿qué está pasando con la gente que sale de ahí? La cajera que estaba en una multitienda, en el retail, sale y se está reconvirtiendo, le estamos dando las posibilidades de reconvertirse. Entonces yo creo que es más que una discusión si se destruyen 80, se crean 90 o se van para la casa. Yo creo que el punto es cómo creamos como sociedad las condiciones para que esa persona se reinverte. Y hoy, Oscar, vamos a tener que tener la capacidad de reinventarnos varias veces también a lo largo de nuestras vidas, con la expectativa de vida, con la aceleración histórica. O sea, ¿cómo asumimos eso? Y ahí vuelvo a un punto, por ejemplo, que un papel tan importante que vamos a desempeñar en las universidades. Yo creo que no hay que pensar ya la universidad solamente como aquella institución que forma para un pregrado y entrega un pregrado para jóvenes. No, hoy día la universidad hay que pensarla en la larga duración para que te esté entregando esa educación continua. Cada cierto tiempo todos vamos a tener que volver a la universidad, incluso tú y yo, que ya estamos bastante más maduros y que quizás debiéramos volver en actualización en los temas. Entonces yo creo que hay que ir en esa línea. Lo veo más que entrar en esta discusión si destruye o crea empleo. Es como generamos las oportunidades. ¿Qué tips le darías vos a la gente para realmente concretar, por así decir, hacer realidad ese proceso de, algunos llaman aprendizaje a lo largo de la vida, reinvención continua, que en el fondo todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo nuevas cosas, porque si yo estudié algo a los 20 años, obviamente la tecnología ha avanzado tanto 10 años después que, bueno, seguramente me servirán los conceptos bases, pero tengo que haber aprendido mucho más cosas. ¿Cómo ves esta exigencia permanente de actualización? Yo creo, a la primera respuesta, y que ya se viene yo creo más bien a partir de las canas, yo creo que, Oscar, es humildad. Darnos cuenta de que no tenemos todas las respuestas y que no sabemos todo. Que eso a veces nos damos cuenta cuando ya tenemos mucho. Yo creo que eso es importante. O sea, ¿cuántas veces nos damos cuenta que un ejecutivo estrella, espectacular, exitoso toda la vida, uy, se equivocó y se equivocó muy feo, a veces por falta de humildad? Yo creo que eso, darnos cuenta, asumir que podré tener todos los grados académicos que puedo alcanzar, pero que el conocimiento sigue avanzando y yo tengo que ir avanzando con esos conocimientos. Y que no tiene nada malo. Y eso, en la que ya nadie tiene, ya no es, ¿no es cierto?, la cumbre y que no hay nada más allá que eso y que ahora solamente me dedico a dictarlo, ¿no? O sea, debiera ser muy frecuente que alguien ya con doctorado, ya con una trayectoria, vuelva a la universidad a mejorar, a aumentar, a perfeccionar o a abrir otros horizontes, pero además, Oscar, con toda la riqueza acumulada que tiene eso. Y eso yo creo que requiere una cuota de humildad muy potente. Darse cuenta de que no tenemos las verdades absolutas, que no podemos andar, perdón no podemos andar solamente pontificando, sino que también nosotros tenemos que estar también haciendo eso upgrade. Bueno, como siempre, Ángel, muy agradecido por compartir tu conocimiento, tus experiencias y tus reflexiones en este mundo que cambia tan rápido y que justamente esa especialidad a la cual te has dedicado en los últimos años, que es la del pensamiento crítico,
es tan necesaria para afrontar todos los desafíos que se nos presentan. Muchas gracias, Oscar. Y yo creo que me quedo con esto último y te agradezco la pregunta porque me hizo pensar. Me hiciste pensar y mientras te escuchaba seguía dándole vuelta. Yo creo que al final, fíjate que lo que más me ha enseñado todos estos años que llevo enseñando pensamiento crítico, lo que me quedo es que a uno le da vuelta de tratar, no estoy diciendo, de ser más humilde. Darte cuenta que mientras más avanzando, menos hay, pero reconocer eso y reconocerlo verdaderamente. Y ¿a cuántas personas brillantes, muy inteligentes hemos visto y conocemos que han tomado malas decisiones? Eso demuestra precisamente lo que estamos conversando. Así que muchas gracias, Oscar, por la invitación y encantado de volver acá las veces que tú quieras. Qué bueno, muchas gracias.